Daniel, vaya libro divertido has escrito, tío, de verdad. Me he reído muchísimo, me lo esperaba también, pero cumple las expectativas con creces. Mira, lo tengo por aquí. La muerte del hipster que se refleja en la pantalla. Eh, Esto, muy, muy divertido, me lo paso muy bien leyéndolo. Recoges en el libro todo lo que ha sido noticia en el último año y muchas cosas que ya llevan tiempo ahí, ¿no? Pero parece que como que todo impactado a la vez, ¿no? En este último año, año y medio, 2 años, ¿no? Y todo lo trasladas al pueblo, el hipster, a la cañada, con una ironía y una retranca que son muy, muy refrescantes, ¿no? Es esta palabra tan hortera que se llama microcosmos, ¿no? Pues la cañada es como el microcosmos, ¿no? De todo lo que está pasando en todo el planeta, literalmente, ¿no? Eh, Hay partes también que a mí personalmente me parecían una risa tremenda, las jotas, que no sé si te las has inventado tú o tal, porque hay algunas que son muy ciertas, o sea, muy de muy antiguos, tal, que son un descojono total, ¿no? También, ¿no? Efectos secundarios de la vacuna o las mucho de la pandemia, ahora hablaremos de esto, ¿no? Que es particularmente gracioso, ¿no? Cuando todo el mundo empieza a hablar en idiomas, en un inglés de Eliot o de Yeats o algo así, ¿no? Como ya te dije un día, es como escenas de José Luis Cuerda a tutiplén, ¿no? Y lo digo de una forma muy, muy elogiosa. En fin, muy divertido. Y desde el principio, cuando empiezas en el primer párrafo de todos a hablar de la llegada de la pandemia y la velocidad del atraso y de los avances tecnológicos, tal, esto es muy, muy, muy cachondo, ¿no? Si te parece, vamos a empezar a hablar vamos a empezar, si quieres, a conversar un poquito sobre esto, ¿no? Sobre la pandemia, más bien sobre el mundo post-pandémico, ¿no? Porque yo el otro día estaba pensando, que es como que casi en la cuenta, que hace poquísimo tiempo, meses, parecía llegaba al fin del mundo, que volvíamos a la Edad Media por la pandemia, y no de forma exagerada, quiero decir, unos aspectos, pues un número de víctimas y de gente afectada y de la economía global paralizada, en fin, una cosa. Eh, y ahora, yo no sé cómo lo verás tú, pero parece que casi ya nadie habla. Parece que hayamos vuelto a un mundo de como que si esto hubiera sido una tormenta de verano, ¿no? O algo así. Quizás estoy siendo un poquito exagerado con esto, ¿no? Pero ya no están en las noticias, ya no están, ¿no? Eh, ¿No es un poco paradójico esto? ¿No es un poco curioso, ¿no? Que un descalabro social tan grande y de golpe como parece que solo ha sido un paréntesis terrible, pero no sé, ¿cómo lo ves tú? Antes es terrible y también yo creo que ahora tenemos como muchas ganas de olvidarlo, ¿no? Uh -huh. Eh, pues dejarlo atrás. Incluso yo creo que a mí también me preocupan mucho como esas normas o costumbres sociales que se quedan y que son un rollo y que luego es muy difícil deshacerse de ellas, ¿no? Pues ahora estamos, no sé, y hablaba uno, decía, no, las mascarillas también van bien contra la gripe, ¿por qué no nos las quedamos en interiores no sé cuántos meses más, ¿no? Entonces dices, hombre, pues no sé, entonces ya pues también la abstinencia sexual va muy bien contra las ETS, ¿no? O sea, entonces, por eso podría, pero bueno, sí creo que ha sido bueno, una parte casi de regresión un poco o sea, la queremos olvidar y luego es que ha habido unos meses de tal intensidad de ese asunto, ¿no? Que también en cierta manera lo hemos gastado, ¿no? Hemos agotado un poco también la trama principal y las subtramas derivadas, ¿no? De todo eso, ¿no? Entonces yo creo que en cierta manera es normal esas ganas de volver un poco a la vida, porque, por ejemplo, también pienso en las cosas que yo echaba de menos, ¿no? Que una era el azar, ¿no? Uh Y -huh. que cuando lo recuperamos, porque de repente ha sido como que los encuentros tenían que ser muy premeditados, porque tenías que estar todo el rato con dónde, número de gente, los restaurantes tienes que reservar, todavía están un poco... Y esto que ha afectado tanto, además, sobre todo a la ciudad, eh, que es un lugar que una de las gracias es el azar, ¿no? O sea, ir a sitios donde tú te encuentras con gente de una manera un poco improvisada. Y eso fue una de las cosas que ha tardado mucho en desaparecer, ¿no? Incluso cuando el peligro no era tan grande, pues ya todavía eso seguía, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, es una de las cosas que ha Uh cambiado. -huh. No creo que bueno, que lo que ha sido clave ha sido la vacunación, ¿no? Uh Vamos, -huh. lo que ha hecho que cambie la conversación y nuestras preocupaciones, ¿no? Uh -huh.
Daniel Gascón nos acompaña en este episodio de Pianista en un bordel. Daniel estudió filología inglesa y filología hispánica y es periodista, escritor, guionista, traductor y editor de la revista Letras Libres. Es columnista en el diario El País y colabora en Radio Nacional y en el periódico de Aragón. Daniel ha publicado varias colecciones de relatos y sus dos últimos libros son Un hipster en la España vacía y La muerte del hipster, libro del que conversamos hoy. Además de charlar sobre la vida post-pandémica, la importación de modas políticamente correctas, polémicas políticas que duran 24 horas, si las guerras culturales no son más que las viejas batallas con nuevas etiquetas y que pueden acabar consumiendo los jóvenes con el cheque cultural del gobierno. Si te gusta el programa, difúndelo, compártelo con tus amigos en las redes, retuitealo y suscríbete en YouTube, en tu app de podcast, en la página de Facebook o en mi web pacobeltran.com. Y ahora seguimos la charla con Daniel Gascón. Entonces, ¿tú no crees que estemos en un mundo post-pandémico, mundo político, post-pandémico, social, etcétera? El otro día, también grabando un programa con Manuel Arias Maldonado y con Manuel Toscano, hablábamos de esto. Maldonado tiene un libro específico sobre esto, ¿no? Y ellos decían que no, realmente no estamos en un mundo post-pandémico, estamos volviendo atrás a lo que era antes. Esto será un golpe tremendo social, económico, bla, bla, bla. Nos recuperaremos en diversas dimensiones más pronto o más tarde, pero realmente no hay un mundo post-pandémico diferente a lo que era antes. ¿Tú qué piensas? Sí, tampoco me parece a mí que lo vaya a ver. Creo, además, bueno, pues Manuel ha escrito ese libro que es del año pasado, ¿no? En realidad, o sea, no sé, que seguro que ahora pues vería otras cosas y quizá mientras sucedía todos pensábamos que la transformación iba a ser mucho más grande de lo que ha sido después, ¿no? No, ahora pues esto es la disrupción total de la globalización, ¿no? Para siempre, porque vuelve el Estado regulador y no sé qué. Y no sé si, vamos, mi sensación es que no va a haber esos cambios tan grandes y que luego además tienes las dudas de si, como parece que hemos sido, en cierta manera, y en cierta manera también de forma comprensible, improvisando algunas de las defensas, ¿no? Lo que no sé si estamos pensando en cómo actuar pues ante una nueva pandemia que puede ser mucho más letal, que se puede tener otro tipo de transmisión peor, ¿no? Eso es quizá lo que sería luego estas especie de lecciones filosóficas. Yo creo que son cosas que uno tiene que desarrollar y pensar, porque hay que llenar un montón de horas en las teles y en los periódicos y decir tonterías y buscar sentido a cosas que sobre todo lo que muestran es que no tienen sentido, ¿no? O sea, es decir, que muestran como pues a veces lo ciego que son las cosas y lo difícil que es prevenir, también por nuestra tendencia a ignorar las advertencias, ¿no? Mucha gente decía, bueno, este es uno de los peligros que teníamos, pero siempre preferimos no considerar que eso tan arriesgado es un peligro real, ¿no? Pero había cosas, por ejemplo, del libro de Manuel que a mí me encantaba, eso de cuando hablaban, ¿no?, de la relación con la modernidad, ¿no? Dice, bueno, hay una parte que sí, que revela nuestra relación con la modernidad, pero también muestra un déficit de modernidad en algunas cosas, incluso en la propia respuesta, ¿no? En haber ido a veces pues muy a saco, ¿no? Y sin poder discriminar a lo mejor entre grupos de población, riesgo, tal, también porque hay un momento inicial de pánico y de no saber nada, ¿no? Estaba pensando ahora que estás haciendo todo esto, el pre y el post, ¿no? Y luego esto de ignorar las advertencias, pero luego el contraste con el luego tratar de racionalizarlo todo, incluso aquello que no tiene realmente una razón de ser evidente, quiero decir, es consecuencia de unos riesgos, hay unas probabilidades y ya está, ¿sabes? No mereces estudios filosóficos, ¿no? Pero bueno, también es un poco signo de la modernidad o posmodernidad, ¿no? Que tengamos que hacer esto. Hemos hablado antes, hemos hablado en varias ocasiones, en ocasiones anteriores, sobre esta cuestión de lo que a los dos yo creo que nos interesa mucho, ¿no? Toda esta cuestión, y en tu libro está por todas partes, ¿no? La cuestión de, yo siempre digo como la corrección política, porque no sé qué otro término engloba todo esto, ¿no? Y en su día hablamos también de la llegada a España
con retraso o en su totalidad o lo que fuera de estas cuestiones, los pronombres neutros, los nombres neutros para fiestas. Tienes algunos pasajes en tu libro que son descacharrantes, ¿no? Pero lo son, y yo no sé aquí hasta qué punto esto es algo que tenemos conciencia de, yo diría de la soberana memez de esto, pero supongo que también hay una parte, sirve algún fin, vamos a ponerlo así, ¿no? De, por ejemplo, llamar, no sé, yo cuando estaba en Canadá, ya casi nadie dice en público Feliz Navidad, por ejemplo. Todo el mundo dice o Happy Holiday Season, que es algo, no sé ni cómo traducir esto, que es la cosa más neutra del mundo, feliz, como una especie de felices fiestas, pero muy descafeinado. O luego cosas muy horteras como feliz solsticio de invierno y cosas así. Todo sea para no decir Navidad, que apunta a una religión concreta, para que los que no son de esa religión no se molesten, que yo creo que nunca he conocido a nadie que se moleste porque alguien diga Feliz Navidad o Passover o lo que sea, no sé. Pero bien, ese tipo de historias, bueno, las referencias al heteropatriarcado, la heteronormatividad, las microagresiones. Tienes un pasaje particularmente descacharrante en el que creas un safe space en un lavadero, que es una risa, ¿no? Entonces, quizá lo hemos hablado antes, pero me sigue interesando. O sea, ¿quién impulsa ese tipo de historias en España? Porque yo lo reconozco, o sea, reconozco qué actores, qué factores, qué circunstancias empujan todo esto en Estados Unidos, en Canadá, etcétera. Pero en España. Bueno, yo creo que una parte es la izquierda, hay una parte de izquierda universitaria que impulsa eso, ¿no? Que en algunos están en el caso de Podemos, ¿no? Por ejemplo, que además, bueno, que ves que intentan agitar estos debates y a veces con unas traducciones un poco toscas, ¿no? Yo me llevo eso y ya encontraré a qué lo aplico exactamente, ¿no? Me parece que la estrategia de polarización pues, también la vemos en Vox en otro registro, ¿no? Pero también, digamos que también se puede ver a veces. Y por ejemplo, yo creo que hay ese fenómeno como mimético, que es como estamos muy pendientes de Estados Unidos, ves que de repente pues sale una ley que seguramente disparatada y bueno, a mí me lo parece, contra el aborto en Texas y de pronto, muy rápidamente se convierte el aborto en un problema en España. Y la izquierda lo saca, pero además hoy veo que la derecha ha picado también. Y entonces, pues veo que ya ellos mismos como que hacen este elemento de imitación, ¿no? Yo creo que además, bueno, que son también grupos que viven un poco de ese tipo de polarización, ¿no? Que les permite conquistar como espacios de discurso, espacios de poder. Eso lo hemos visto, yo creo, con todo el debate del feminismo entre el PSOE y Podemos, ¿no? Los que agitan un poco esa tendencia, ¿no? Que además, de forma muy llamativa, ¿no? Que es una izquierda que históricamente era antiamericana, ¿no? Y yo qué sé, cuando mis padres, pues, no eran nada aficionados a esa imitación, podrían tener, seguramente admiraban muchas cosas de la cultura estadounidense, pero no políticamente, ¿no? Y sin embargo estás calcando ese fenómeno, y además un fenómeno que es básicamente de élites, ¿no? De que se generan sociedades muy caras, que tienen una relación como con los clientes a los que no pueden llevar la contraria porque vale mucho dinero, y una forma de distinción entre élites, ¿no? Y que eso lo copia aquí una parte de la izquierda es llamativo, ¿no? Para mí. Claro, pero la cuestión aquí es que hay un sustrato aquí, o sea, el ciudadano a pie en España, ¿qué crees que piensa? ¿Qué pensamos, ¿no? de estos debates que son, por una parte, importados, ¿vale? Pero tú puedes importar un debate, pero no puedes ser, los debates no están en el vacío, están en unas circunstancias muy concretas, ¿no? Entonces, no lo puedes importar todo, porque las instituciones, etcétera, no se puede importar, la cultura no se puede importar así, ¿no? Entonces, ¿qué piensa el ciudadano a pie de estas cosas? A lo mejor es... Porque mi respuesta inmediata es decir, no, esto es una historia de Estados Unidos, de Canadá, de países anglosajones, etcétera, en unas circunstancias sociales, políticas tan muy concretas. Y claro, aquí te traes una parte solo y no tiene ningún sentido. Pero hay otra forma de verlo también, que es que literalmente imita
imita todo, porque tampoco se puede decir que estas historias sobre los pronombres, bueno, todo lo que estamos diciendo sobre la heteronormatividad, tampoco es una cosa que el común de los ciudadanos en Estados Unidos se pase el día hablando, ¿no? Entonces, a lo mejor estamos hablando de exactamente lo mismo, los mismos procesos y tal. ¿Tú crees que hay algo en España que es distinto, Sí. específico? Yo no sé si, digamos, creo que en cierta manera la sociedad española en eso, pues quizás es un poco más igualitaria, ¿no? Todavía, ¿no? Pero pues esto puede ser una cuestión mía de desconocimiento, ¿no? No sé si de España y de América, pero sí. Claro, por ejemplo, yo creo que en muchas de las cosas, a veces, pues el feminismo, ¿no? Cuando veías, dices, la reivindicación de la igualdad entre los sexos, la igualdad salarial y tal, es compartida por mucha gente, ¿no? De una forma además bastante transversal. Y luego podemos, si quieres, entras, ¿no? Y dices, bueno, aparte del nivel del discurso, como luego el reparto de las tareas en el hogar, quién asume los costes de la maternidad, todo eso, pues vamos a entrar ya más fino. Pero sí creo que bueno, que también se trata pues de repente de coger esa causa que es relativamente transversal y en vez de intentar avanzar, pues polarizar por allí, ¿no? Y creo que eso es un fenómeno que hemos visto en los últimos años bastante, ¿no? Con ese y con otros muchos casos, ¿no? Para mi gusto, pues de una forma un poco irresponsable y que no comparto porque creo que perdemos todos en cierta manera, ¿no? Porque también genera un tipo de respuesta que es cerril y que va, como digamos, en retroceso de cosas que son de justicia, ¿no? Hay muchas reivindicaciones que, aunque sean simbólicas, también tienen mucho sentido, ¿no? O sea, que tampoco creo que haya que desdeñarlas porque sean meramente simbólicas, porque también somos animales simbólicos y son importantes para todos, ¿no? Y a lo mejor yo digo, pues como yo estoy en posición de relativo privilegio, pues a lo mejor no me doy cuenta de lo cruciales que pueden ser para algunas personas, ¿no? En una entrevista reciente que te he leído, hablabas, creo que era en el Mundo, decías algo así, no te estoy citando literal, pero decías algo así que cómo nos gusta discutir bobadas, ¿no? Entonces, yo estaba pensando, estaba intentando pensar en bobadas, ¿no? Entonces, bobadas que nos gusta discutir. Que estoy de acuerdo contigo con esto. O sea, dicho así, poca gente diría estaría en desacuerdo, ¿no? Pero bueno, eso que se concreta, ¿no? Y yo estaba pensando, no sé si irías por aquí, no es algo que estaba en la entrevista, pero estaba pensando en estas cosas en el último año, por ejemplo, en lo que yo pienso que son polémicas de un día, ¿no? Y que además no las he seguido muy bien, o sea, estoy hablando casi de titular de periódico, ¿no? Como esta cosa de rojipardos, neofalangistas, que no sé muy bien de qué va esta cuestión. Toda la polémica alrededor del libro, de las declaraciones, etcétera, de esta autora Ana Iris Simón, por ejemplo, ¿no? Hubo una, no sé si te acuerdas, que duró como igual un mes o un mes y medio, no debería haber nada más, hace unos meses, donde se cuestionaba el papel de los expertos o la meritocracia. No sé si te acuerdas de esto, ¿no? Entonces, ¿serían esto ejemplos de bobadas que nos gusta discutir? Porque realmente, ¿qué ganamos con este tipo de debate? ¿Es esto siquiera un debate? ¿Hay algo que sacar aquí? Sí, yo creo que aquí, por ejemplo, en el de los expertos pasaba, claro que había, y me parece que también es por donde se producen, ¿no? Que a veces se producen en Twitter, donde tú estás teniendo una discusión que tiene esa limitación de espacio, tiene la otra de que tú estás hablando en público y es como en Cyrano de Bergerac, ¿no? Es el duelo de espadachines, ¿no? O sea, entonces no... digamos que tiende a impulsar la mala fe, ¿no? En el argumento. Entonces, pues ahora yo cojo un paper y te lo tiro a la cabeza y yo te hago un argumento ad hominem y al final dices, pues muchas veces estaban discutiendo gente sobre la meritocracia que si estuvieran hablando cara a cara tendrían un montón de coincidencias, ¿no? Que te dirían, bueno, pues la meritocracia como ideal más o menos tiene que existir, sabiendo, como sabemos, que hay un montón de trampas y que son lo que tienes que atenuar un poco son las trampas y a lo mejor pues el orgullo excesivo del que cree que le ha ido bien, porque sabemos, y el otro día saber pues la cantidad de cuestiones de suerte, de ventajas de partida, etcétera, ¿no? que ha tenido. Pero claro, es un tipo de discusión donde eso
pues no ayuda, ¿no? Y a veces a mí me pasa que, pues yo que sé, tengo amigos que no están en Twitter o que le tengo que explicar a mi padre, que es periodista, y entonces digo, es que tengo que meterte tal cantidad de información de contexto que me hace pensar que la sustancia es una tontería, porque ¿sabes? No puedo resumirlo en 3 palabras. Entonces eso creo que bueno, en este sería como el del populismo de centro o en Así este otra. de Anairis, ¿no? O sea que dice, seguramente este tipo de discusión, pues bueno, está viciada de entrada, ¿no? Y también creo que tiene que ver con, ahora que hablamos de la pandemia, con no verse. Que estos meses de aislamiento, o sea, que la relación a través de las redes sociales es muy áspera. Tú ves a una cuenta, no ves al otro. Tiendes, ¿no? Pues enseguida es como, mira lo que ha hecho este y tal, con tus amigos. Entonces eso genera una especie de enconamiento, ¿no? Que bueno, que dices, pues es mejor para eso el contacto humano, aunque sea pues, para discutir, que yo creo que está muy bien discutir y tampoco a veces, ¿no? Que todos, a veces cuando tienes lo del consenso, ¿no? Te dices que estoy a favor del consenso en algunas cosas, pero en otras a veces el consenso se tiene que alcanzar o un acuerdo de no agresión, pero que pueda haber unos desacuerdos, ¿no? Pero que las discusiones sean de buena fe y que sean sobre las cosas y no sobre cómo me posiciono y cómo estoy aquí delante pues de cara a mi galería, ¿no? Y yo creo que el medio lo potencia, o sea, que digo, que yo mismo me doy cuenta de que a veces lo hago, o sea, que no es... Desde luego lo que no va a servir, ¿sabes? Esto se ha dicho miles de millones de veces, la promesa de las redes sociales, de la conexión inmediata, global, etcétera, que iba a abrir un diálogo igualmente global, donde todos estamos en pie de igualdad y todo esto, se ha revelado como al revés, ¿no? Que decir, cosas como Twitter no potencian nada de esto, potencian al revés, ¿no? Que si llegas cabreado a casa, es una pequeñita victoria con algo, ¿no? Aunque sea pegándote con alguien que no has visto en tu vida, ni algo que en realidad, como tú dices, ¿no? Si estuvieras realmente tomándote un café, aunque no conoces a la persona, no se produciría así esa discusión o esa interacción, ¿no? No sé si en esa misma entrevista o en otra que también te he leído reciente, creo que en otra, hablabas de las guerras culturales, ¿no? Y decías, creo que literalmente, nos gusta mucho ponerle nombres diferentes a las cosas de siempre, ¿vale? Entonces, leyendo esto, yo pensaba, sí, puedo estar de acuerdo, pero aquí lo importante es literalmente lo de siempre. ¿Qué es lo de siempre? O sea, ¿qué son esas cosas que ahora les ponemos la etiqueta de guerras culturales, pero digamos, han estado ahí siempre, entre comillas, ¿no? Quiere decir que son debates clásicos, pugnas clásicas, lo que sea. ¿Qué podrías, no sé, pensar en una o dos de estas cosas de siempre? Hombre, yo creo que, pues, por ejemplo, digamos que cuestiones, pues la discusión sobre la libertad de expresión más o menos es vieja como desde que existe la expresión, ¿no? Entonces, quizá han cambiado en algunos sentidos las posiciones, sí, pero realmente también si lo miras desde un espacio muy pequeño, porque siempre el que está a favor, bueno, y al final todos ponemos límites a la libertad de expresión, pero el que tiene, digamos, una visión más restringida siempre lo hace por el bien, ¿no? de la gente, ¿no? Pues también esta idea de lo personal como político, pues ahora está muy presente, pero bueno, hace 40 años en cierta manera también tuvo su momento, ¿no? No sé, yo creo que hay muchas veces, o las disputas, digamos, entre intelectuales, y antes ponías el ejemplo entre los rojipardos y los woke, ¿no? Dices, pues, o sea, que de repente haya una polémica en la izquierda sobre, digamos, unos valores más tradicionales en los sentidos, digamos, sociales o de comportamiento sexual, tal, no sé qué, y otros más abiertos, pues eso tampoco es exactamente nuevo, ¿no? Ya ha pasado otras veces, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues que sí que les damos un nuevo nombre, pero algunas de ellas son, pues, asuntos de libertad y de estilo de vida que en cierta manera pues acompañan a la discusión política y van a seguir acompañándola, ¿no? Es que esto es muy interesante, ¿no? Porque todos los ejemplos que estás dando y otros que estoy pensando tienen una cosa en común, que es que se convierten en, digamos, elementos políticos, o sea, de la esfera pública, por
por ejemplo, en Occidente, en un momento determinado, depende del país, ¿no? Pero digamos final de los 60 o algo así. Estamos hablando de cuestiones como libertad personal, libertad de expresión, cuestiones relativas a la identidad sexual, por ejemplo. Todo esto es eso que se llama en ciencia política pomposamente valores postmateriales, es un debate postmaterial. Hay otras cosas que son más antiguas, todo lo que tiene que ver con lo material, por ejemplo, distribución económica, igualdad de recursos, de oportunidades. ¿Ha desaparecido todo esto del mapa? Del mapa me refiero a la esfera del debate público, porque si hay algo que es guerra cultural, debería ser esto. ¿No? Quiero decir, llamarlo guerra cultural, llamarlo lo que te dé la gana, pero son al final las bases de cómo queremos vivir, ¿no? Sí, pero por ejemplo, en estas cuestiones de la moral también podría decirte a los años 20 también estaba, por ejemplo, en el anarquismo, ¿no? O sea, también es algo, y también pues en la emancipación de la mujer, que también tiene un pensando en componente eso, sí. que es material, pero o sea, tiene un componente que no es material, pero tiene un componente también muy importante que es material, ¿no? Entonces, y creo que a veces, pues también la izquierda tiene o sea, sigue habiendo cuestiones materiales, ¿no? Como pues las rentas mínimas, lo que pasa es que a veces creo que en algunos casos tienen ese componente de ilusionismo, ¿no? Como hemos visto en el caso de los alquileres, ¿no? O de la semana pasada. Entonces, sí, por ejemplo, tenía este artículo Aurora Nacarino que estaba muy bien, que era sobre las elecciones en Madrid, diciendo: hemos estado fijándonos mucho en el componente recreacionista de libertad y comunismo, pero había mucha gente aquí que estaba votando por cuestiones materiales, ¿no? Que en el sentido, pues bueno, pues que una política de menos restricciones te permitía abrir el negocio y ganarte la vida, ¿no? Entonces, quizá sí que está presente de otras maneras. Entiendo yo que ahora, con la cuestión energética, pues esa es una preocupación que yo no sé si está, claro, que a veces se reduce a elementos también simbólicos, ¿no? Que si tuviéramos empresas públicas ya no habría este problema. Creo que las preocupaciones siguen estando porque son muy importantes. A veces, claro, lo complicado es como lo del libro este, ¿no? El de cuando los reproches de, no, es que ya no habláis para los obreros, ¿no? Y dices, bueno, es que la clase de los obreros ya no es la clase que era antes, ¿no? O sea, ya no puedes hacer a lo mejor ese discurso, decir, no, aquí a la izquierda vamos a tener la coalición de los obreros y los intelectuales profesionales liberales de las ciudades, ¿no? Porque los obreros ya son otra cosa y también los profesionales liberales se han precarizado por otra parte. Entonces, tienes que cambiarla hacia, supongo, otras preocupaciones materiales. Y luego cómo introducirlos en el discurso, ¿no? También, porque es cierto que hay cambios muy, muy reales, todo lo que estás diciendo es exactamente así, digamos que son los cambios, ¿no? Digamos, sociales, demográficos, funcionales, del mercado de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Casi compartidos por todos los países occidentales, por lo menos. Pero también es verdad es que luego los actores políticos, ¿qué hacen con esto, no? O sea, saben cambiar su discurso para, no sé, yo creo que en cierta manera, lo estoy diciendo esto con un poquito de retranca, los que mejor han sabido cambiar esto son, o sea, adaptar su discurso a estos cambios de los que estamos hablando, son los populistas. Sobre todo los populistas de derecha radical, porque la izquierda socialdemócrata, moderada, bla, bla, lo que quieras, está más perdida que, ¿no? Creo que le cuesta a dónde nos dirigimos y con qué discurso, ¿no? La izquierda más radical también, ¿no? Por todo lo que decíamos antes, ¿no? De época postmaterial, etcétera, pues ya parece que las preocupaciones, a veces parece que del discurso se ha caído cosas tan básicas como lo que tú estabas diciendo ahora, ¿no? El acceso a la vivienda, el trabajo, este tipo de cosas tan materiales, ¿no? Que los populistas de derechas tienen, ¿no? como la utopía regresiva, ¿no? Hacia el pasado ese inventado que pueden decir, ¿no? Y digamos que el otro pues tiene que ver con esa sensación un poco decadente de Occidente, ¿no? Entonces, donde piensas, bueno, condiciones demográficas, económicas también, además en algunos casos tienes no sé si el proyecto o la poesía o la poética del decrecimiento en algunos casos, ¿no? Entonces, que a lo mejor hay un componente
no de utopía, pero sí de una idea de progreso que no siempre es tan fácil, ¿no? Que es decir, que vayamos a vivir mejor, ¿no? Que en el fondo pues siempre es, ¿no? una apuesta. Entonces a veces dices, pues a lo mejor los asuntos de la modernización a veces tienen, bueno, podría ser eso, pero creo que les falta un poco de concreción, ¿no? Porque también dices, bueno, pues en el mejor de los casos vamos a crecer muy poco y entonces sí que tienes esa especie de idea, ¿no? Del Estado, que siempre ha sido eso, pero queda un poco pequeño, que es como protector, ¿no? Creo que en un artículo de Jorge, ¿no? El que te cambia la cuña en el hospital, ¿no? Que bueno, o sea, que es eso, pero es... cada tiene un elemento así como de fragilidad que a lo mejor es difícil, ¿no? Oye, en tu libro está por todas partes, igual que estaba en el libro anterior, Historia en la España vacía, y hablamos de esto en su día. Hay un montón de referencias culturales, que son tus referencias, son las referencias quizá de la gente a la que supones va a llegar el libro, etcétera, ¿no? Y allí hay un poco de todo. Entonces, está en cuestión de música, de literatura, de cine, etcétera, ¿no? Tú me dijiste con ocasión del libro anterior que también escribías un poco o estabas rodeado, digamos que va en dos direcciones, ¿no? Un poco de ciertos amigos que captan todas estas referencias culturales, etcétera, ¿no? Pero, sin embargo, una persona de, no sé, entre 30 y 40 años, ¿qué porcentaje de todas estas, digamos, referencias, de toda esta cultura que hay, cultura en el amplio sentido, que hay en tu libro, crees que capta, ¿no? Porque yo estaba pensando también otra cosa, ¿no? Estos días, por otras razones que no vienen al caso, estoy pensando mucho en este concepto de alta cultura, ¿no? De cómo se veía hasta, digamos, la época de entreguerras o la Segunda Guerra Mundial, la alta cultura como algo parecía totalmente, incluso por su propia definición, apartado de las masas, ¿no? La ópera y el no sé qué, ¿no? O la alta literatura. Ahora, por ejemplo, leyendo tu libro, yo me he dado cuenta que todo lo que estás contando, en principio, está abierto o es accesible a todo el mundo, cosa que antes no ocurría, ¿no? O sea, tú puedes estar aquí hablando de Eliot y de no sé qué, y de Dersu Sala y de no sé cuántos, o Jonas Mekas o lo que sea. Quiero decir, en principio todo esto no es una cuestión que tengas que ser rico de cuna para acceder a la alta cultura, ¿no? Esto sí que es un gran cambio con lo que ocurría antes, ¿no? Entonces, ¿crees que se ha producido ese cambio en el que ahora todo es accesible a todo el mundo? O quizá accesible es una cosa en el sentido que tú puedes ir y comprar los libros o acceder en internet o irte a la filmoteca o lo que sea, pero luego necesitas algo más, necesitas algo que no es tan fácil, que es interpretar todo eso, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ese sí que es un cambio tremendo y que además es verdad que lo hemos visto en nuestra vida, ¿no? Digamos, e incluso, eso ahora lo pienso mucho porque como voy a veces, te preguntan, ¿no? La vida en los pueblos y yo me crié en parte en pueblos así muy pequeños y pues, por ejemplo, yo aún así, pues sí que tenías ya acceso a muchas películas que seguramente mi padre no habría tenido, ¿no? Porque estaba en el cineclub en la 2 y estas cosas y ya había VHS. Pero, por ejemplo, ahora es que si tú estás en uno de esos pueblos también, pues puedes, y hay buena conexión a internet, que no la hay en todos, pero tienes Filmin, tienes una cantidad de oferta que es muy, que estás como si estuvieras en una ciudad, ¿no? O sea, igual. Y entonces ese ha sido un gran cambio. Lo difícil a veces que era conseguir un libro o escuchar un disco, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado muchas veces de discos que había leído no sé cuántas reseñas y por fin luego un día lo podías comprar o lo tenía alguien, ¿no? Así que ahí hemos pasado de una escasez a una superabundancia, ¿no? Y luego también, claro, el caudal de la cultura es mucho más grande, ¿no? O sea, que dices, no sé, que el canon se vuelve inabarcable, ¿no? Digamos. Sí. Sí, eso yo creo que es un gran cambio. Me parece, claro, que siempre es lo que se ha perdido un poco es el prescriptor, ¿no? Que tenía muchos defectos y en cuanto conoces a uno, pues los ves, o sea, o si es por su elemento atrabiliario, por todas las perversiones que tiene, pero también es verdad que siempre es bueno alguien que te guíe, ¿no? Y a veces eso pasa, ¿no? Es un poco el mundo Wikipedia, si quieres, ¿no? Que es tener toda la información, pero hay que saber buscarla, ¿no? O sea, y eso yo creo que sí que es una de las complicaciones, ¿no? No sé cómo va
o sea, dices, para alguien curioso realmente este mundo es maravilloso, ¿no? Realmente, pues, y te Sí. y eso creo que es muy bueno. Lo que pasa es que, pues sí, a lo mejor, pues la curiosidad siempre necesita una especie de guía, ¿no? Que sea, o varias guías, ¿no? Y seguramente eso sí que es un elemento que todavía es insustituible, ¿no? Y que a lo mejor, pues, si tú estás, pues como yo estaba en Inglés suele decir y me gustaba el cine, pues dices, ahora podría ver las películas, pero también tendría que encontrar a alguien con quien pudiera hablar de las películas, ¿no? Claro. También es más fácil, ¿no? Porque también tú puedes encontrar un interlocutor más fácilmente ahora que en otras épocas, ¿no? Pero creo que eso sí que es importante porque también la cultura en cierta manera se comparte, ¿no? Y la compartes con otros. No, totalmente. Pero incluso gente que te vaya a la contra, no sé, estoy pensando estos días, al mismo tiempo que estoy escuchando, ¿no? Pues toda no sé si llamarlo polémica, porque realmente no es una polémica, todo el asunto de Bollero y las películas de Almodóvar y tal. Pues alguien que te diga, pues mira, no, yo pienso así o así, ¿no? Pero también estaba pensando un par de cosas más, ¿no? Es cierto con todo esto que estás diciendo, pero los prescriptores, esto no había pensado, pero no solo yo creo que los prescriptores parece que estén desvanecidos, sino que parece que en esta época que vivimos, el ejemplo de Wikipedia es muy bueno, donde lo allanamos todo, o sea, como si tuviéramos un bulldozer, ¿no? Y entonces lo ponemos todo al mismo nivel, ¿no? Entonces parece que muchos decimos, no, ¿para qué necesito un prescriptor? Si primero el prescriptor no sabe más que yo, ¿no? Ya hay una falta de respeto, y me refiero al respeto al, bueno, cuando tú tenías un escritor en los años 20, conocido en toda Europa, conocido por una minoría, por esa élite que consumía alta cultura, era un personaje reverenciado, ¿no? Ahora tendemos a derribar a los prescriptores culturales, ¿no? Aparte están como escondidos, ¿no? Y luego, se me ocurre otra cosa. Esto sería lo primero, ¿no? ¿Dónde están? Y lo segundo es, ¿tú crees que pese a esa inmediatez, esa disponibilidad, ese casi que no importe los recursos materiales que tiene cada uno para acceder a la cultura más alta de todas, la que quieras, ¿no? ¿No hay una paradoja ahí en el que no somos realmente una sociedad más culta? Quizás somos menos cultos, como promedio, digamos, como sociedad. Y ni siquiera sé cómo se puede medir esto, ¿eh? Supongo, es que, claro, esto tampoco lo sé, claro, también entiendo que hay una parte del coste cero claro, que no están así porque te dirían, bueno, no sé, ¿no? Condiciones de partida, tal, Por supuesto. que tú te pares a buscar eso, ¿no? Y no otro. Creo que, bueno, sí que, por ejemplo, cuando pienso en la generación de mis abuelos, que eran gente de campo, los cuatro, o sea, los maternos escuela primaria, los otros yo creo que menos, y sí que tenían esa idea de la cultura como progreso social, ¿no? Y económico. Entonces ellos, pues, círculo de lectores, los 4 hijos van a la universidad, esa idea de que la cultura era un elemento del ascensor social. Yo creo que eso, en cierta manera, sí que se pierde, ¿no? Seguramente, pues bueno, seguramente la gente ahora sabe hacer muchas cosas o sabe muchas cosas que entonces no se sabían o no sabían los cultos o mucha gente, ¿no? Es verdad que dices, bueno, pues la masificación universitaria también hace que sea menos de élite, ¿no? Pues hay más gente, tal. Eso sí que lo creo. Creo que es difícil saber, sí que me parece que la cultura ha perdido o sea, lo que entendíamos como alta cultura, pues ha perdido un prestigio y también toleramos unas formas de desigualdad, pero otras mucho menos, ¿no? Y entonces digamos que la pedante, el sabio pedante es una forma de desigualdad que nos resulta más incómoda que otras, ¿no? Que el forrao, digamos. Que bueno, yo o sea, también es verdad que algunos podían ser muy, muy engorrosos muy pesados o muy irritantes y eso también lo entiendo, pero a mí sí que me simpatizo con esa idea de la cultura como ascensor social y como emancipación, ¿no? Y sí, a veces me da pena que se haya perdido un poco, ¿no? Luego también, pues entiendo que siempre hay formas que generaciones nuevas les gustan otras cosas
otras formas de cultura y que luego además pues el rock era transgresor y luego ahora ya es como casi alta cultura, ¿no? Porque hemos hecho así. Y Stefan Zweig era un escritor para, por decirlo así, marujas, y luego se convierte en el que todos los columnistas preocupados por el destino del mundo citan. Entonces, seguramente habrá formas de arte que nos parecen inferiores, pues o inferiores o que no entendemos, pues dentro de unos años, pues los que ahora tienen 20 años les dirán a sus hijos, cuando tengan 60 o a sus nietos, fíjate cómo era el trap, ¿no? Y que bueno era. Entonces, bueno, va cambiando y hay algo que a la vez se mantiene. Entonces, bueno, en eso me gustaría, digamos, ser un consumidor más flexible de lo que soy para entender formas de arte que ahora no entiendo, ¿no? Pero bueno, en otras partes pues supongo que me sale el lado conservador y muchas cosas no lo pillo. Pero entiendo que algo tendrá que ver. No, estaba pensando, ahora que decías Stefan Zweig, justo tenía esta imagen de haber leído hace unos meses su libro de correspondencia con Friederike, su primera mujer, ¿no? Cuenta, por ejemplo, sus giras, digamos, que da conferencias, ¿no? Escribe un libro y va a dar una conferencia y cuenta cómo durante 3 días llena un auditorio, el Gran Teatro de Hamburgo, y luego repite la conferencia pero las conferencias son sobre el estilo literario de Joseph Roth. O sea, que yo no sé qué gente en su día podía ir en el periodo de entreguerras a escuchar a Stefan Zweig. ¿Cuánta gente? Pues no sé. No creo que fueran todos catedráticos de literatura. También habría el oficinista y el tío que tiene una tienda y no sé qué. Pero a mí me costaría ver... Y bueno, y el hombre cobraba por todas estas cosas. A mí no sé si esto sigue ocurriendo. No sé si hay giras de autores en Europa, por ejemplo, en España, que cobran por sus conferencias y se llena y hay gente que se queda en la calle porque quiere escuchar al escritor hablando de, no sé, de la paz en Europa o algo así. No lo sé. Yo este fin de semana estaba en el Festival Hack, que hay una cosa, ¿no? Y luego está pues, tiene el Hey. Y luego, por ejemplo, sí que hay... lo que pasa es que a veces hay esa parte de filantropía, ¿no? Pero David Sedaris, sí, que es muy gracioso, él sí que hace él está de giras permanentemente, ¿no? Entonces, sí, pero quizá, bueno, esa figura de escritor conferenciante no es como cuando gira de conferencias de Ortega y Gasset en América. También a veces luego, por otra parte, pues pasa la pandemia, escuchas lo que dicen muchos filósofos y dices, bueno, Ortega y Gasset era muy listo, pero también otras veces decía unas chorradas tremendas, ¿no? Entonces, que hay una parte en el descrédito de los intelectuales al que han contribuido mucho los intelectuales. ¿Qué te parece el cheque de cultura para los jóvenes? Tengo ahí un poco de sentimiento contradictorio, ¿no? Digamos, porque, no sé, o sea, por una parte me parece como esa idea, ¿no? De gobernar es... quitar el dinero a los que no te votan para dárselo a los que te votan o a los que esperas que te voten, ¿no? O sea, hay un punto un poco grotesco que no me parece bien. También veo que se han hecho en otros países. Dices, quizá yo pensaría más en, dices, pues la inversión que no quita una cosa a la otra, ¿no? Dices que lo prefieres a veces que vaya a bibliotecas, ¿no? Claro, luego se dice eso, ¿no? Se lo van a estar en videojuegos. Dices, bueno, pues yo qué sé, ¿no? Claro, a veces estas medidas así que son como a edad, que no distinguen por rentas ni nada, pues me parece que son un poco extrañas y también que pirotécnicas, ¿no? Digamos. Pero bueno, no sé. También, y también como tú dices que en este momento dices, no es que el problema sea exactamente de acceso económico, ¿no? No solo es eso, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues no me parece que vaya, digamos, al problema principal. Yo creo que debería ser obligatorio un estudio. O sea, tenemos aquí una herramienta magnífica para saber literalmente en qué se gasta la gente el dinero, ¿no? O qué se gastan los jóvenes el dinero, ¿no? Debería ser obligatorio. Ya sé que esto a papeleo y costes y tal y cargas, ¿no? Que no es tampoco neutro, ¿no? Pero yo creo que estaría bien saber que, no sé, que los negocios culturales tuvieran que reportar, digamos, quién ha llegado allí con el vale, con el dinero, o cómo se organice esto, para hacer una macroencuesta sobre cuáles son los usos culturales, ¿no? O supuestamente culturales, porque a lo mejor si son videojuegos, a lo mejor todo el mundo va a comprar
obras completas de Stefan Zweig. Podría ser interesante, ¿no? Ahí como ver qué les gusta, a dónde va dirigido y tal, sí. Luego vi, por ejemplo, vas a la Feria del Libro de Madrid y es un sitio donde lo que más se ve son gente muy joven, sobre todo chicas, pues que van a ver a los autores que les gustan y tal. O sea, que sí que es verdad que muchos jóvenes sí que tienen un interés por la cultura, ¿no? Que a veces dices, pues no es la cultura, digamos, sancionada, ¿no? Pero generalmente nunca ha sido así, ¿no? Incluso te puedes ir a cualquier auditorio de música de España y estos tickets especiales un día a la semana o cuando sea, que son mucho más baratos que el ticket, que la entrada normal para ver a un cuarteto de cuerda o lo que sea, siempre ves gente muy joven, ¿no? O sea que eso también es cierto, ¿no? Oye, una cosa que también tratas como tratas tantas cosas en tu libro, que decía el microcosmos, ¿no? Hay hablas del nacionalismo también, ¿no? Y lo ilustras con una también descacharrante sobre un intento secesionista de las Masías respecto de la Cañada, ¿no? Evidentemente es que en cada línea se ve lo que quiere decir, hay el corrado de la realidad, ¿no? de lo que está pasando, por ejemplo, en España en los últimos años, ¿no? Yo sé que últimamente también has escrito bastante tienes un artículo de hace unos días también, ¿no? sobre la cuestión del nacionalismo en Cataluña y tal. ¿Dónde crees que estamos ahora, ¿no? Porque esto parece un poquito como lo que decíamos antes de la pandemia, una vorágine, parece que esto va a cambiarnos la vida entera, y ahora como que, bueno, está por ahí como en la tercera o cuarta página del periódico, ya no abre las portadas, ¿no? Por un lado, ¿dónde crees que estamos? Y, o sea, si por un lado ha desaparecido la cuestión del proceso, está muerto y enterrado, o bien estamos en algo que creo que hablamos la última vez tú y yo, en una independencia cámara lenta, ¿no? O sea, ¿en dónde nos situamos en estos dos polos? O quizá fuera de esto, ¿no? Y esto ligado con este artículo tuyo reciente sobre lo que ocurrió en la Universidad Autónoma de Barcelona con la carpa de la asociación Sacabat, ¿no? Que, bueno, yo uso muy poquito la palabra fascista, pero hay veces que hay que usarla, porque sí que tiene todo el sentido, ¿no? Es decir, que unos energúmenos piensen, muy numerosos, pero piensen que una voz discrepante, en este caso de esta asociación constitucionalista, no puede ni siquiera pisar el campus, sino debe ser oída en el espacio público. Esto para mí sí es fascismo, ¿no? Entonces, tú creo que empezabas ese artículo diciendo el clima ha mejorado en Cataluña, ¿no? Y a mí me gustaría saber en qué ha mejorado. Estoy haciendo un poquito de abogado al diablo aquí, ¿no? Y citabas a nuestro común amigo Josu de Miguel, ¿no? Cuando hablaba él de minorías sobrantes. Yo aquí, cuando leí esta expresión, pensé, realmente no son minorías, son mayorías las que sobran. Porque estamos hablando de mayorías, no de minorías. O sea, se entiende lo que quiere decir y cómo tú lo utilizas en el artículo, ¿no? Pero bueno, ¿qué piensas un poco de todo esto? Con toda la gente que hablo allí, pues pues como esa especie de reconocimiento del fracaso, ¿no? que a veces es más explícito y muchas otras veces hay que leer entre líneas y otros viven de no reconocerlo y están en ese sitio pirado, pues muchos dicen, bueno, pues el clima ahora es mejor, hay menos tensión, en mucha gente con los que yo hablo que son constitucionalistas, digamos, ¿no? Entonces eso se reconocen incluso hoy lo dicen algunos, pues los que estaban a favor de los indultos y los que estaban en contra, o sea que en eso hay cierta... Y sin atribuir exactamente a los indultos, que yo creo que eso es bastante... pero bueno, digamos a todo este tiempo. Lo que me parece es que a veces hay un intento en muchos que es como volver atrás, ¿no? Como si esto no ha pasado, entonces volvemos a lo que era como la independencia a cámara lenta, que cuando queramos se puede acelerar, ¿no? O sea, pues si por ejemplo, yo qué sé, si hay un gobierno de derechas en España, pues ¿qué otro remedio te va a quedar más que romper la baraja, ¿no? O sea, es como... O tensar la cuerda, ¿no? Entonces, creo que esa es un poco la sensación que tengo, ¿no? Y que, bueno, que veo que hay gente que también dice, bueno, pues que tiene esa esperanza de, digamos, reconducir la situación, pero no sé muy bien hacia dónde, porque veo que había cuestiones, digamos, de falta de reconocimiento de la pluralidad que no me parece que hayan mejorado mucho, ¿no?
Es verdad que, por ejemplo, el PSC, pues ella sí que ha hecho gestos, ya, pues sí que sea hablando en castellano, que se lo reprochó Ramoneda en un artículo porque hay que falta de respeto hablar en castellano en el Parlamento. La lengua de la mayoría. De la mayoría. Pero sí creo que pues vemos a veces estos, como que todavía falta en el sector nacionalista como un mayor reconocimiento, ¿no? Pues de que Cataluña es más plural y de los que piensan de otro modo, ¿no? Entonces, sí me parece que eso todavía no se ha solucionado, que además con la paradoja esa de que estás pidiendo siempre pluralidad en España, que además es que me reconozcan a mí como un todo, ¿no? Y que reconozcan solo mi interés particular, ¿no? Que tú dices, hombre, sí, esa especie de pensar, bueno, pues vamos a volver a un momento, ¿no? Pues a los tiempos de Pujol, pero un poquito más progresista todo, ¿no? Y luego veo que también incluso hay mucha parte de, ahora con el cambio, digamos, con el discurso en cierta manera antimadrileño, ¿no? Que al que intentas sumar a otras partes de España a las que has despreciado absolutamente durante años y en el proceso de independentismo, que era contra ellos, en realidad, ¿no? Entonces, quiero decir, al margen de lo que cada uno, de lo que pienses del efecto de capitalidad y todo eso, me parece un caso de cinismo asombroso y me parece también impresionante que haya una parte de élite madrileña que lo acepte, ¿no? Y que lo compre eso, ¿no? Entonces, realmente como operación intelectual me parece genial, ¿no? Pura magia. Creo que ha sido esta semana. No sé, esta semana o la semana pasada que murió en un accidente el dibujante sueco, que fue el primero que dibujó las caricaturas de Mahoma, que luego se reprodujeron en el periódico en danés, etcétera, y llevó a unas consecuencias pues, terribles, ¿no? Este hombre, de hecho, vivía con protección, hombre ya mayor, y desde entonces vivía con guardaespaldas, ¿no? Entonces, en el artículo que estaba leyendo, se trataba la cuestión de si el terror ha funcionado después de los atentados de Charlie Hebdo y todo esto, ¿no? Y la conclusión en el artículo del que lo escribía decía que sí que ha funcionado, ¿no? O sea, que ya nadie hace caricaturas, piensa en tocar las narices, o en provocar, o habla de la, digamos, trata de la libertad de expresión, digamos, poniendo sobre la mesa o sobre la portada, digamos, este tipo de cuestiones, ¿no? Bien, ¿tú esto cómo lo ves en tanto que, por un lado, director de un medio, ¿vale? Editor de letras libres y en tanto que persona que está rodeada, que vives en los medios de comunicación, en la prensa, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves esta cuestión? ¿Tú crees que, digamos, hemos bajado la cabeza respecto a, en una cuestión tan fundamental como la libertad de expresión y la libertad religiosa, etcétera, en esta cuestión? O sea, ¿el terror sí ha funcionado o crees que las cosas van por otro lado? Eso es muy difícil. El otro día coincidí con Philip Lanson, que estaba en el atentado de Charlie Hebdo, y de hecho, bueno, es una de las víctimas, ¿no? Y entrevisté a Fleming Rose una vez que llevaba el suplemento del Gillan's Post, ¿no? Hombre, yo creo que es que el terror funciona. Por eso se hace, ¿no? O sea, que ahora a ver quién es el editor de revista que se atreve a publicar una de esas caricaturas, ¿no? Sobre todo, además, si no lo... Yo que sé, pues si eres Charlie Hebdo, pues lo haces a lo mejor, ¿no? Porque eres Charlie Hebdo. Pero, como, bueno, pues dices, también por la responsabilidad hacia tus empleados, hacia, ¿no? Y creo que en eso yo entiendo, pues que alguien sea prudente, ¿no? Claro, y también entiendo que uno no está obligado, digamos, a ser transgresor. Claro, siempre a veces que hay medios que dicen que van de transgresores y solo con quien pueden, ¿no? Yo recuerdo esto en la portada del Jueves, ¿no? En ese momento, que era dibujaríamos a Mahoma, pero nos cagamos, ¿no? Hace tiempo, ¿no? Claro, y también dices, quizá el momento de miedo fue ese, o sea, quizá una mayor solidaridad en ese tiempo, cuando se produjeron los ataques, las primeras protestas, que aún no había habido los atentados, pues
eso es lo que yo creo que habría estado mejor, ¿no? Digamos, en ese instante, ¿no? De decir, una respuesta más pues institucional, más firme, ¿no? Digamos, que creo que es lo que pasa en muchos de estos casos, ¿no? Es como ponerte... Y en cambio lo que vimos fue el secretario general de la ONU diciendo que era una ofensa, Zapatero y Erdogan, que luego de impecable trayectoria democrática los dos también reprochando eso, muchos medios pues también vacilando, ¿no? Entonces yo sí creo que ahí a lo mejor ese habría sido el momento, ¿no? de mostrarlo, ¿no? Luego ahora dices, pues claro, seguramente pues yo la verdad es que en Letras Libres no publicaría esa caricatura porque me daría miedo poner en peligro a la gente, ¿no? Y sabiendo que estoy haciendo una cosa mal, o sea, digamos que si la quiero publicar, pues quizá la debería publicar y creyendo en que alguien, si quiere, debe poder publicarla, ¿no? Nadie está obligado a ser transgresor, has dicho, ¿no? Por un momento creía que ibas a decir nadie está obligado a ser héroe, ¿no? ¿Tú crees que esto es un marco para meter esta cuestión aquí? Pues sabemos qué es lo que hay que hacer o qué deberíamos hacer, porque estamos hablando de cosas muy básicas que afectan a la libertad, a la igualdad ante la ley, etcétera, ¿no? Pero no lo hacemos, pero al mismo tiempo nadie está obligado a ser héroe. Estamos claudicando todos, ¿eh? No me refiero a los que editáis revistas, periódicos, etcétera, ¿eh? O sea, o los que estáis en medios de comunidad. Estamos claudicando todos. No sé, porque fíjate, es que esto no es solo lo que ocurre allí y ya está, ¿no? Y vimos de esto, es que esto se sigue manifestando continuamente. Cuando recientemente se votó en la escuela del Samuel Paty, el profesor este que fue decapitado por mostrar también caricaturas de Mahoma, ¿no? Esto, cuando se votó después en la asamblea de padres o lo que fuera, que el nombre del colegio cambiara a Colegio Samuel Paty o Escuela Samuel Paty o lo que fuera, al final hubo una mayoría que dijo que no, porque no querían poner a sus hijos en peligro. Estamos en la misma historia, ¿no? No sé. ¿Es claudicación o es que estamos... realmente esto no se puede sostener o no somos nosotros los que tenemos que sostenerlo? ¿Tiene que ser esa respuesta institucional o no sé? ¿Cómo lo ves? Por ejemplo, con Ayaan Hirsi Ali, cuando estaba en Ámsterdam, los vecinos exigen que se vaya al edificio porque les da miedo, ¿no? Y yo recuerdo un artículo de Hitchens indignado, ¿no? por esa decisión, que claro, que es muy mezquina, y en cierto nivel también dices, pues puedo entender que les diera miedo, ¿no? Pero es horrible y es muy... Vete tú con este problema a otro sitio, ¿no? Sí, perdona, Daniel, porque ahora que el ejemplo que me estás diciendo me estoy acordando de otro que he citado alguna vez. Cuando Salman Rushdie publicó su libro que llevó a la FAO y todo esto, el editor, creo que era en Noruega, pero no estoy seguro, el editor noruego tenía una hija adolescente, la llevaba a una escuela y los padres se reunieron y le pidieron que sacara a su hija de la escuela con el argumento de que igual si pasa algo se equivocan de persona o de niña a la que quieren con la que quieren atentar. La respuesta del editor fue: ¿y mi hija sí es la correcta? No. O sea, es que me parece, ese es el problema. Matan a la niña equivocada. Exacto, ese es el problema, ¿no? ¿No? Claro, o sea, a lo que me refiero es que no puedes pedirle a nadie que sea un héroe y luego, pues, por ejemplo, tienes Rafael Arenas, ¿no? Estaba ahí en donde se acaba. Exacto. Y él es un héroe y como totalmente dicho, y es gente admirable. Yo creo que, claro, en el momento en que necesitamos a los héroes es cuando las cosas están chungas, ¿no? O sea, o sea, lo que, digamos que en lo que me ha ablandado con los años, digamos, claro, o sea, si yo hiciera una revista satírica, pues sí que sacaría a lo mejor eso. Entiendo que la revista en la que trabajo, que no sacamos caricaturas de nada, pues no tendría sentido. Sí que publicaría, y he publicado y publicaré artículos críticos con el Islam y con todo eso, ¿no? Pero... Por utilizar un calificativo que sale mucho en tu libro, ¿no? Tontolaba, ¿no? Que me encanta porque yo lo traté de pequeño, tontolaba. Yo no sé si es una cosa, se dice en toda España tontolaba, desde luego en Valencia, Aragón, desde luego eso se dice, ¿no? En la antigua Corona de Aragón creo que se dice bastante. Pues debe ser de la conexión, ¿no? En Madrid yo lo oigo menos, pero igual también se dice.
Entonces, tontolabas, vamos a decirlo de otra manera, hippies, hipster, lo digo por el contraste que tú buscas siempre y cuentas muy bien, de los forasteros que vienen de la ciudad o que vienen de Malasaña o sitios parecidos, o podría ser Gracia, sí, podría ser un montón de cosas, pero bueno, que es un determinado grupo social, ¿vale? Y que llega al pueblo y el contraste, bueno. Entonces, yo estaba pensando también que, bueno, yo creo que te lo dije en su día, y tiendes siempre a identificarte en las obras, en la creación, ¿no? Con unos personajes, con otros y tal. Bueno, pues la parte esta de la sensatez cae del lado de la gente del pueblo, no de los forasteros, digamos, que vienen con sus chorradas hippies, por decirlo así, hippies hipster ahora, ¿no? Pero también estoy pensando que, o sea, tú puedes pensar, vaya, esto es el signo de los tiempos, ¿no? Que hay este grupo social que llega, o digamos que tiene estas demandas y no sé qué, no sé cuántos, pero en cierta manera, si te pones a pensar un poco, hippies, hipster, etcétera, siempre ha habido, ¿no? Por lo menos desde los años 60 o algo así, incluso antes, los beatniks y los, etcétera, ¿no? El swing in London, todas estas historias, ¿no? Siempre ha habido, y yo siempre me acuerdo de un libro que era de Doris Lessing, La buena terrorista, no sé si lo conoces, que habla allí, no va a describir esto, pero sí el contexto es de unos tipos que viven de squatters, de ocupas, ¿vale? Y cómo cuenta esto, digamos, es no una romantización, sino las pequeñas miserias del día a día, digamos, ¿no? De gente que no es mejor por ese tipo de vida que quiere llevar que los burgueses o algo así, ¿no? Bien. Pero estoy pensando, quizá antes faltaba una cosa que ahora sí está, ¿no? Que es la cuestión de las redes sociales que estábamos hablando antes, ¿no? O sea, esta cuestión de que ahora sí haya redes sociales, que casi cualquier estilo de vida lo puedas proyectar, incluso puedes tener una cuota de poder simplemente porque tienes esa presencia mediática de alguna forma. ¿Cambia en algo la cuestión de los hippies de ahora, digamos, ocupan el mismo lugar social que los hippies de antes o es una cuestión distinta? Que muchas veces siempre ha habido, ¿no? Estas pequeñas comunidades que se quieren situar un poco aparte, ¿no? O sea, que dices que, bueno, en el 19 hay, incluso también tiene un aire como de viajeros románticos para mí y luego he conocido pues a hippies que se iban eso al Pirineo, a algún sitio rehabilitaban el pueblo y me parecía que justo que una de las diferencias es eso, ¿no? Las redes sociales, ¿no? Que introduce un elemento de narcisismo y de exhibicionismo que quizá no estaba presente antes o desde luego no estaba presente de forma tan inmediata, ¿no? Y entonces, claro, ya digamos que esa originalidad y esa especie de apartamiento que podían tener los otros, aquí es un apartamento pero para que te vean también, ¿no? Y creo que eso quizás puede ser un poco distinto. Lo que pasa es que seguramente lo que significa es que los hipsters se parecen mucho al resto de la sociedad que también somos muy exhibicionistas porque todos tenemos redes sociales. O sea, que quizá en eso pues, ellos enseñan una cosa y nosotros y el que no sea hipster pues enseña otra, ¿no? O sea, que eso puede ser más una característica del tiempo que solo del movimiento, ¿no? Pero como ellos creo que están muy pendientes de la novedad, pues quizás se ve más o de ser como unos avanzados de una tendencia, ¿no? También pensaba que ellos tenían que ver en cierta manera con eso de la tradición de la vanguardia, ¿no? Si quieres, ¿no? De pues pensar que tengo que estar aquí justo antes y cuando se masifica yo tengo que saltar a otra cosa, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pero no crees, no sé, también lo estoy pensando a la vez que te escucho con esto, ¿no? Que que el hipster de hoy se diferencia del hippie de ayer. Por un lado, porque es cierto que en estas comunidades, tal, si tú piensas en el origen de Ibiza y muchas otras cosas, no necesariamente es Ibiza, lo de los Pirineos que tú estabas diciendo, etcétera, casi vivir de otra forma y que nos dejen tranquilos, ¿no? Con nuestro modo de vida. El hipster de ahora casi está estableciendo unos canon, no el canon que decíamos antes, sino otros cánones mucho más banales, ¿no? Sobre consumo, sobre cómo te vistes, cómo te presentas en la sociedad, etcétera. Y casi si quieres, no de una forma consciente, ¿vale? No hay un plan político para desterrar los cafés con leche y sustituirlos por cafés de Starbucks con sabores y todo esto, pero es que llega un momento, por ejemplo, quizá no lo he visto tanto en España, no lo he sentido tanto en España, pero viviendo en el otro lado del charco, el tontolado me sentía yo pidiendo siempre un café simple, ¿no? Quiero decir, porque realmente casi eso no existe. Tienes que pedirte con café de tal, con infusión de vainilla y el no sé qué y no sé cuántos, ¿no? O sea,
¿sabes por dónde voy, no? Por eso que un poco te ves como enfrentado, o digamos, enfrentado todos los días a opciones estéticas, unas banales, otras menos, etcétera, cuando los hippies de antes lo que querían que los dejaran tranquilos, ¿no? También se produce, ¿no? en una economía mucho más integrada, ¿no? En una conversación mucho más integrada. Y, por ejemplo, con el libro, pues a veces me dice, pero bueno, los hipsters ya han muerto. Y digo, bueno, sí, porque han triunfado, ¿no? Es como dices, como el liberalismo y la socialdemocracia. O sea, en el momento en que todos aceptamos los principios básicos del liberalismo y la socialdemocracia, pues luego ya es como... Y, por ejemplo, me fui a Cantavieja, que es un pueblo de Teruel donde viví de pequeño, y entonces veo, y en la cafetería, y es como que había leche sin lactosa, leche de soja, un pueblo de Almendra. 700 antes tenía entonces, y ya yo, bueno, es totalmente, o sea, dices, no es que sea hipster, es que el mundo ahora es así, ¿no? Como vas a cualquier sitio minúsculo y eso, pues, esos hábitos de consumo se han generalizado mucho, ¿no? Y sí, es verdad que yo a veces cuando voy incluso vas a, pues el típico bar a desayunar, como un bar que dices, mira, un bar como de obreros, ¿no? De media mañana, y también está todo así, ¿no? O sea, que digamos que Sí. pues, se ha extendido, ¿no? Y supongo que pues en cierta medida también es bueno que así sea, ¿no? Digamos, pues si a la gente le gusta la leche sin lactosa, pues está bien. Sí. No, pero que llegas a ver el bar, el que tú dices, el bar de los churros y el chocolate toda la vida, y si no tienen leche de soja, piensas que son unos bárbaros. No, vamos, es que no sé, es como... De hecho, esto yo creo que una parte central es que transcurren de una forma implícita y explícita, y sobre todo al final, en tu libro, ¿no? Algo que, yo no sé si esta expresión es tuya o mía, ahora ya no me acuerdo, tenía que una nota, lo que podemos llamar, no sé si quieres, kombucha para todos, ¿no? Al final, ¿perdona? Eso debe ser tuyo, está muy bien. Te lo cedo. Te lo cedo. Mira, ahora que esto es conversaciones públicas, te la cedo para el próximo hipster. Sin royalties ni nada. Bueno, depende de lo que vendas, ya hablaremos. Pero bueno, no, el kombucha para todos, ¿no? El kombucha para todos en todas partes, ¿no? Casi como un derecho humano, ¿no? O sea, alimentos orgánicos, todo ecológico, la organización de la sociedad ecológica también, y luego algo más, si quieres, genérico, ¿no? De homogenización, si lo pudiéramos llamar así, de espacios y de formas de vida en todo el mundo, ¿no? Yo en este debate que ya lleva unos años, ¿no? Que es las consecuencias de la globalización y todo esto, yo tendía a, primero, a no tomármelo muy en serio, pero luego, en todo caso, obligado a elegir, me situaba a un lado, si quieres, cosmopolita, ¿no? Fuera lo que fuera eso, ¿no? Pues sí, está bien que... Porque sobre todo, como reacciona a lo otro, ¿no? A algo que me parecía como una reivindicación del buen salvaje, una reivindicación muy paternalista de... Oye, están desapareciendo las culturas en las aldeas del altiplano y en Perú y no sé qué, no sé cuántos. Hombre, pues a lo mejor estas personas no quieren seguir viviendo de, no sé, de tener unas cabras y no sé qué, sino que les gustaría tener un hospital y les gustaría acceso a ciertas cosas y tal. Como ves, estoy simplificando un montón un debate que es más complejo, ¿no? Pero yo tendía a posicionarme en, digamos, cómo reacciona a eso, ¿no? En lo otro. Pues sí, que venga la globalización y que nos traiga... Y si el precio que hay que pagar es un poco una cierta homogenización, pues vale, ¿qué se va a hacer, no? Pero me quedó un pozo tristón leyendo tu libro, ¿no? Viendo que todo se homogeneiza, que al final, pues es eso, que va a ser la leche de soja y el kombucha en el bar economato de la aldea más pequeña del mundo, ¿no? Entonces, como que algo se está perdiendo ahí. Todavía no lo tengo esto muy pensado y muy teorizado, ¿no? Pero ¿tú cómo te situarías en este debate? ¿O lo ves quizá un debate que no es tal? Pues tampoco creas que lo sé muy bien. Yo recuerdo lo que decía Juan José Sebrelli, ¿no? Que claro, que los lugares exóticos están muy bien si tú no estás allí, entonces puedes viajar y mira qué sitio tan exótico, luego me voy a otro sitio tan exótico, pero que si estás viviendo allí, pues dices, pues a lo mejor un día te gusta que haya un restaurante que sea indio, ¿no? O sea, digamos, ¿no? Entonces, siempre he simpatizado mucho con esa idea, ¿no? Y también digo, bueno, pues si a mi tía Almerinda, que vive en el pueblo, le gusta la kombucha, pues qué bien que la pueda tomar, ¿no? O sea, tampoco el café ha estado ahí siempre, ¿no? O sea, también todo llegó de otra parte, y el tomate, ¿no? O sea, que esos cambios sí que han estado y que al final, pues sí que hay cosas que se mantienen y que son
y que son bonitos y que están bien. O sea, no es, digamos, lo que más me preocupa de lo que se puede perder, ¿no? A veces, digamos, me preocupa a veces más pensar eso, que no haya gente joven, que sea difícil vivir allí, que digamos que la llegada de la modernización. También, claro, estoy hablando de sitios pues que en realidad, yo que sé, que están a 2 horas de Zaragoza ahora, o 3 horas, ¿no? O de Valencia, y que no es como la aldea perdida que está lo ancestral. Pero siempre he pensado que bueno, que para que esa gente no son solo lugares turísticos sino que tienen que vivir allí. Luego, por otra parte, y como nos pasa a todos, vas a muchas ciudades europeas y las ves y ves las mismas franquicias repetidas una vez tras otra y también te horroriza, ¿no? O sea, que tampoco... Yo creo que es muy difícil tener una posición radical en ninguno de los dos casos porque también dices, pues, no sé, que estoy en este lugar que es igual que todos los demás sitios que han hecho unas cosas feísimas en Zaragoza. Pues el cine, que era muy bonito, Eliseos, uno de los más bonitos del centro, pues ahora va a ser un sitio de comida rápida, ¿no? Pues sí, te da pena, ¿no? Creo que hay cosas que sí que podrían tratarse con más cuidado, ¿no? Digamos, que se puede... Pero también veo que hay unos cambios de vida que están bien, que también, pues como cambios de costumbres sociales que dices que también pueden ser buenos, ¿no? Yo creo que esto nos llevaría a otro debate también, yo creo que muy, muy interesante, pero un poco distinto, pero como ya llevamos bastante, ya te he entretenido demasiado, toma tu tiempo, pero solo te quería decir que, bueno, que muchísimas gracias, como siempre es un placer hablar de todas esas cosas. Espero que siga, pese al título de La muerte del hipster, siga adelante la cosa. Yo ya te he lanzado unas cuantas ideas por ahí, pero bueno, y lo espero. Y bueno, pues un fortísimo abrazo. Un abrazo. Muchas gracias.